Objetivo general. Obtener experimentalmente, mediante un análisis gráfico, las ecuaciones que rigen el movimiento vertical de una partícula al describir un movimiento parabólico sobre una superficie de un plano inclinado. Objetivos específicos. Primero, entender el lanzamiento parabólico como superposición de un movimiento vertical y uno horizontal. Segundo, determinar la magnitud de la velocidad inicial del lanzamiento parabólico solo si se conoce el ángulo de lanzamiento. Tercero, observar experimentalmente el comportamiento de la posición vertical de una partícula en un lanzamiento parabólico en función del tiempo. Marco teórico. Para la realización de la práctica de tiro parabólico se deben tener en cuenta los siguientes conceptos básicos. Primero, ejes de coordenadas. Segundo, movimiento parabólico. Tercero, hertz. Cuarto, componentes de la velocidad. Ejes de coordenadas. Los ejes de coordenadas o ejes coordenados se componen de un par de rectas perpendiculares, tomando la intersección como el origen de cada una, siendo el eje Y las ordenadas y el eje X las abscisas. El hertz es una unidad física de medida. Se utiliza para medir las frecuencias de ondas y vibraciones electromagnéticas. Los impulsos eléctricos se comportan como ondas, por tanto se puede medir la frecuencia contando los ciclos que se hacen por segundo. Tiro parabólico. El tiro parabólico es un movimiento que resulta de la unión de dos movimientos: el movimiento rectilíneo uniforme, componentes horizontales, y el movimiento vertical, componente vertical, que se efectúa por la gravedad, y el resultado de este movimiento es una parábola. Componentes de la velocidad. Cuando se descompone cualquier vector diagonal en dos componentes perpendiculares, el vector total y sus componentes b, b de y, b de x, forman un triángulo rectángulo. Debido a esto, se pueden aplicar las mismas reglas trigonométricas a la magnitud de un vector de velocidad y a sus componentes. Se tiene en cuenta que b de x se trata del lado adyacente, mientras b de y es el opuesto y b es la hipotenusa. Para reducir la imprecisión e inexactitud del experimento, a cada grupo se le explicó detalladamente y con un ejemplo visual el cómo debían tomar correctamente los datos. Para la toma de datos se nos otorgó una hoja la cual ya tenía unos puntos marcados. Estos fueron realizados por una máquina a una razón de 50 Hz. Tomaremos dos escuadras de un tamaño considerable y las pondremos de tal forma que queden perpendiculares y que las rectas en el eje Y como en el eje X se toquen con el primer y último punto respectivamente. Una vez ya tenemos el marco de referencia, debemos realizar la toma de datos de la altura de cada punto en ciertos Hz. Para ello, tomamos la escuadra más grande como apoyo en el eje X, y la otra la usaremos para ir midiendo progresivamente cada punto. Este mismo procedimiento lo realizaremos para ahora, en esta ocasión, para el eje X. Tomaremos la regla como apoyo en el eje Y e iremos midiendo la distancia de cada punto con respecto al eje X. Siendo así, ya hemos obtenido dos tipos de datos, siendo estos la distancia de cada punto en cada uno de los ejes coordenados. Cabe anotar que estamos trabajando con 50 Hz. Eso quiere decir que cada 1 sobre 50 segundos la máquina dibujó un punto. Siguiendo dichas indicaciones, tomamos los datos y los ordenamos en una tabla como se mostrará a continuación. Ahora debemos hallar las gráficas de distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo
y aceleración versus tiempo. En cuanto a las distancias, ya las tenemos al momento de haber leído los anteriores datos. Sin embargo, para la velocidad y la aceleración debemos tener en cuenta las siguientes fórmulas para así hallar estos valores para cada eje correspondientemente. Una vez realizado todos los procedimientos correspondientes para obtener los diferentes valores, pasamos a un programa para obtener unas gráficas lo más exactas y precisas posibles. En esta ocasión, utilizaremos el programa Excel 2016. Una vez los datos han sido reordenados por grupo, obtendremos las siguientes gráficas. Podemos encontrar errores humanos o del operador al momento de realizar las mediciones, ya sea por un mal posicionamiento o un error en la lectura y el paralaje. Otro de los errores puede ser el lanzamiento no perpendicular del aparato que describe el movimiento de la partícula. Como se puede ver en la imagen, el lanzamiento no fue totalmente perpendicular. Uno de los aciertos pudo ser el usar el mismo instrumento de medida para todos los puntos. En este laboratorio existen varias dificultades, que pueden ser diferentes inclinaciones en la mesa, lanzamientos de diferentes velocidades, posible fricción durante el procedimiento, fabricación o diseño poco exacto del instrumento y desgastes y deformaciones del instrumento. En este experimento se puede apreciar la relación entre las variables que se originan en un movimiento parabólico, a partir de puntos marcados con una frecuencia de 50 Hz, en los cuales se puede apreciar una relación entre distancia y tiempo. Entre mayor distancia en Y menor es el tiempo, la velocidad aumenta, pero a medida que la distancia en Y disminuye, la velocidad también, mientras que el tiempo aumenta. Entonces, podríamos decir que la distancia en Y es inversamente proporcional al tiempo. La velocidad disminuye de manera proporcional, es decir, que la aceleración es constante. Con respecto al eje X, a medida que aumenta el tiempo, la distancia también lo hace, es decir, que son directamente proporcionales. La velocidad aumenta a medida que aumenta el tiempo. En las gráficas se observa que la aceleración es constante, y esto se debe a que la velocidad aumenta de manera proporcional. El movimiento semiparabólico o parabólico se puede apreciar en la trayectoria de objetos desde un punto específico, con velocidad y ángulo inicial definidos, en casos como el lanzamiento de misiles, ya sea desde un avión a cierta altura y velocidad, o también desde un submarino, así como también se puede presentar en la arquería y demás usos de armas al dispararse desde una cierta altura. Estos han sido en gran parte el centro de la innovación y el desarrollo tecnológico para el humano desde el comienzo de los tiempos. El uso de estos artefactos en los diferentes campos se logra hacer de una manera más precisa gracias a la ciencia de las matemáticas, que han encontrado relaciones entre las variables implicadas, es decir, velocidad inicial, ángulo inicial, etc., para así dar con las respectivas funciones que pueden predecir la trayectoria, altura y desplazamiento en un determinado tiempo. El movimiento parabólico mejora nuestro conocimiento al lograr predecir la información de la trayectoria de objetos en los diferentes casos que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Pero hay que tener precauciones al momento de usar la información obtenida, como en la tecnología de los misiles, ya que esto puede causar graves consecuencias en el medio ambiente, debido a que este se llega a ver afectado por la radiación y las explosiones. Otro ejemplo puede ser el presentado a continuación. Pensemos que nos encontramos en un avión y pasaremos por encima de la casa de un amigo.
Tenemos pensado mandarle un saludo y escribirle una caja que la llamaremos peso. Y cuando nos encontramos a unos cuantos metros de estar por encima de la casa, la lanzamos. Nos hacemos entonces la pregunta: ¿caerá la casa justo en la casa? La respuesta va a depender del ángulo y de la velocidad con la que se haya lanzado la caja.